simplemente escucha. Perdona si en algún momento interrumpa. Hace más de 2000 años fui crucificado, mi cuerpo afligido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me miras? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tu razonamiento, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, en la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a mí. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. 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 La segunda carta del apóstol Pablo que escribiese a Timoteo le dice en el capítulo 2 y el versículo 3 y 4: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por habernos escogido, Señor, ser tus servidores, tus soldados, tu iglesia en esta tierra, Padre. Gracias. Permite, Señor, que tu palabra pueda siempre alumbrarnos y llevarnos, Señor, por el camino correcto que tú has diseñado para tu pueblo, para tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, permite que esta bendita palabra pueda, Señor, también recordarnos nuestra posición y para que tú nos has llamado, Señor. Muchas gracias, bendito Señor. En nombre de Cristo lo pedimos todo, mi Señor amado. Amén, Señor. Y amén. Hay otras versiones que dicen que como buenos soldados de Jesucristo debemos estar dispuestos a sufrir por Él. En lo que es textualmente la palabra del Señor, dice que como soldados hay que sufrir el mal juntamente como excelente soldado del ungido Jesús, dice. No solamente un simple y sencillo soldado, sino que dice excelentes soldados. Aquí el apóstol Pablo habla de 3 imágenes empleadas para referirse a su trabajo: la del soldado, la del atleta y el del labrador. Al predicar y enseñar
Timoteo enfrentaría sufrimientos, pero resistiría. Pablo aquí usó la comparación del soldado, del atleta, del agricultor, todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. Como los soldados debemos renunciar quizás a la seguridad mundana y someternos a una disciplina rigurosa. Los soldados son disciplinados, hermano. Cuando van al campo de batalla, hermano, no solamente tienen que enfrentar al enemigo, tienen que muchas veces estar en los montes, ensuciarse, no importar cuál puede ser, agua, viento, ¿qué le puedo decir? Frío. Se enfrentan a hambres, bueno, a tantas cosas que se enfrenta un soldado. Y nosotros como la iglesia del Señor muchas veces no queremos pagar aunque sea un poquito del precio de lo que realmente deberíamos nosotros como soldados someternos. Es tremendo cuando nosotros vemos aquí, el Señor nos enseña a través del soldado común. La palabra del Señor nos manda a mantenernos firmes a pesar de cualquier sufrimiento. Porque no estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en otra cosa, sino en la victoria que el Señor nos da. En la visión del triunfo y la esperanza de la cosecha que viene. Aquí vemos que el sufrimiento vale la pena cuando alcanzamos la meta de glorificar a Dios para ganar personas para Cristo y vivir eternamente para Él. Pero cuando estamos hablando, hermanos, como soldados, como la iglesia de Cristo, una de las enseñanzas y los deberes que tenemos como iglesia, hermano, la palabra del Señor lo enseña. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto nos dice, hermano, que como soldados, como hijos de Dios, debemos estar en el campo de batalla. ¿Y cuál es? Es arrebatar las almas para Cristo. ¿Y a dónde las vamos a llevar? A la iglesia. Sabemos que como iglesia, la iglesia del principio soportó gran persecución. Y a veces nosotros no queremos, hermano, en detallitos. El enemigo a veces nos hace tambalear. Y necesitamos nosotros mantener una firmeza en cuanto a todo. Dice la palabra del Señor que los gobernantes habían echado mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Esto no es nuevo. No es nuevo. Y como iglesia, no solo en este país, sino en el mundo entero, debemos mantener nuestra posición, no importa cuál sea la situación en la que estemos pasando o la que estemos enfrentando, quizás el juicio, quizás cualquier situación, no importa, acusación, lo que sea, debemos mantener la posición. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Cuando uno de sus miembros de alguna manera es acusado, en el caso de Pedro dice la palabra del Señor que la iglesia hacía, dice, sin cesar oración a Dios por él. Lo que Dios nos está llamando es eso, a clamar por los sentenciados a muerte, por aquellos que inocentemente están en esos lugares. El papel de la iglesia es ese. Pero a veces la iglesia está
durmiendo en sus laureles, está más que recómoda, y si está bien, si ellos están bien, dice, bueno, si contar que yo esté bien, mi familia, lo demás no interesa. Es todo lo contrario, hermano. La palabra del Señor nos dice que si un miembro del cuerpo se duele, todos los demás igual, dice. Así dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, ¿cómo está la iglesia? ¿Tú cómo estás como iglesia del Señor? Dice la palabra del Señor: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño, no solo algunos, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué dice apacentar? No dice ahuyentar. Dice la palabra del Señor, hermanos amados, que como iglesia dice que no seamos tropiezo. Ay de aquel, dice el Señor, por quien viene el tropiezo. Es necesario que venga, pero ay de aquel, dice, por quien viene el tropiezo. Y el Señor estrictamente dice en el libro de Corintios capítulo 10 versículo 32, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, dice. Ay, un ay de juicio, hermano. Entonces, nosotros necesitamos que la iglesia esté edificada. Y cuando escuchamos estas alabanzas, hermano, vemos cómo el Señor nos exhorta a no descuidarnos, sino, hermanos amados, a mantenernos firmes en una posición para que el tiempo, hermano, del Señor se acerca. Es tremendo cuando nosotros oímos de la palabra del Señor y a veces no prestamos atención. Desde el año pasado el Señor en su infinita misericordia, cuando vamos a los parques a predicar, solo es palabra de juicio la que viene y es tremendo. Y a veces, hermanos amados, por cualquier motivo, a veces el enemigo pretende que no se dé esta palabra. Pero el Señor en su misericordia, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, hermano, la iglesia de Cristo, es la que Dios va a usar para hacer su trabajo aquí en esta tierra. Así de que como iglesia del Señor debemos mantener nuestra posición. No baje la guardia, hermano, hermana. No baje la guardia, no deje de orar, no deje de clamar. Porque lo que viene para todo, hermano, la palabra del Señor, esto va a ser parejo. Va a ser muy parejo. Vamos a estar hablando de esto en el nombre del Señor, con la ayuda del Todopoderoso. Dios nos ayude y que su iglesia pueda mantenerse como el Señor quiere, haciéndola así, manteniéndose firme, esperando al Señor en todo tiempo. Padre, en esta hora, permite que tu pueblo no esté durmiendo, Señor, sino que estemos alerta ante cualquier situación, Señor, que pueda acontecer, Señor. Que tu iglesia no duerma, sino que estemos despiertos, Señor, ante cualquier situación. En el nombre de Jesús, y aquellos que todavía no forman parte de tu pueblo para ser redimidos, sálvalos, Señor. A los que son herederos de la vida eterna, a los que, Padre, aquellos que echan mano de la vida eterna, aquellos que están destinados para la salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice en gran manera a tu pueblo, que no durmamos como los demás, Señor, sino que velemos y seamos sobrios, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.